Mi hermano escapó de su boda al descubrir que su prometida había invitado a nuestra madre narcisista sin su permiso, evitando repetir nuestra pesadilla familiar y casarse con alguien tan loca como ella. Desde muy pequeña, yo Lucía Serrano supe que mi familia no se parecía en nada a una familia normal. Mi madre, Alicia Morales, era el tipo de persona que, vista desde afuera, parecía encantadora, educada, amable hasta un nivel casi sospechoso. Pero todo eso era solo una fachada perfecta. Por dentro, era una tormenta, narcisista, controladora, paranoica y siempre lista para explotar si las cosas no giraban a su alrededor. Tengo 2 hermanos, Diego, el mayor, y Marco, el del medio. Pero lo importante es esto, ninguno de nosotros 3 tiene un recuerdo de infancia que pueda llamarse pacífico con mi madre. Para ella, no éramos hijos, éramos adornos. Evidencias vivientes para presumir ante los vecinos que era la madre perfecta. El problema era que, si no encajábamos en esa imagen, Alicia se transformaba por completo. Gritaba, acusaba, insultaba, incluso lloraba como si nosotros fuéramos los culpables de arruinarle la vida. Todo tenía que girar en torno a sus emociones. Las nuestras, simplemente no existían. Mi padre Eduardo Serrano era un hombre tranquilo, amable, profesor de secundaria. Amaba de verdad a mi madre, pero ese amor se fue desgastando bajo el control y las escenas de Alicia. Los celos, las sospechas absurdas, las discusiones por cualquier tontería. La casa se sentía como un campo de batalla. Pero lo que más le dolía a mi papá no eran los insultos hacia él, sino la manera en que ella nos trataba a nosotros. Mi madre examinaba todo, desde cómo yo me ataba los cordones, hasta cuando Diego rompía sin querer un vaso barato. Convertía cualquier error en prueba de que éramos ingratos, malos hijos o una carga. Todo explotó cuando yo tenía 8 años. Papá empezó a hablar más con una compañera de trabajo, Estela Vargas, viuda y madre de un niño pequeño. Ella no era una tercera persona, mi padre solo le pidió ayuda para buscar una clase de inglés para Diego. Pero para Alicia, cualquier mujer a menos de 5 metros de él era una amenaza. Su sombra de celos se volvió delirio. Empezó a inventar que mi padre tenía una aventura, que todo el mundo quería robarle al marido y que nosotros, sus propios hijos, estábamos siendo lavados del cerebro para abandonarla. Ni siquiera cuando el juez confirmó que no existía ninguna infidelidad, Alicia cambió de opinión. Según ella, papá la había traicionado con el pensamiento. Al final, él no pudo más y pidió el divorcio. Ahí fue cuando se cayó la máscara. Alicia dejó de fingir ser amable. Lo insultó públicamente y llegó a gritar en plena audiencia que él pagaría por amar a otra más que a ella. El juez le dio a mi padre la custodia la mayor parte del tiempo porque el comportamiento inestable de mi madre era demasiado evidente. Desde entonces, los 3 nos fuimos a vivir con él. No éramos unos hermanos unidos por recuerdos bonitos. Éramos unidos por supervivencia. Diego siempre se ponía delante para recibir los gritos y protegernos. Marco aprendió a callar, a esconderse, a caminar como si cualquier sonido pudiera detonar una bomba. Y yo aprendí a leer la cara de mi madre para predecir su humor, como si fuera una habilidad vital. Los 3 sabíamos que vivir con ella era como caminar sobre cristales rotos, un paso en falso y sangrabas. Aunque legalmente tenía derecho a vernos, cada visita era un desastre. Culpas, veneno emocional, manipulación, siempre nos hacía sentir que la estábamos abandonando. Cuando Diego cumplió 18, cortó todo contacto. Marco lo siguió. Yo fui la última. Y cuando finalmente dejé de hablarle, la casa de papá se volvió tan silenciosa, tan pacífica, que no sabíamos ni cómo procesar esa sensación. Pero el recuerdo que más nos marcó no fue nada de eso. Fue algo que ocurrió en una mañana aparentemente normal. Yo tenía 9 años, Marco 12 y Diego 14. Papá llevaba casi 3 años divorciado y vivía con su nueva esposa, Clara, una mujer dulce, amable, incapaz de levantar la voz. Solo con mirarla uno sentía paz. Y quizá por eso mi madre Alicia la odiaba tanto. Aquella mañana, papá llamó para avisarle a mamá que Clara había fallecido en un accidente de tránsito camino al trabajo. Su voz quebrada, jamás la olvidaré. Solo quería que mamá lo supiera, y también que preparara nuestras cosas para llevarnos antes de lo previsto, porque el funeral sería en pocos días. Cuando mamá colgó, se quedó quieta unos segundos. Pensamos que estaba en shock. Oh, triste. Pero no. Se giró, aplaudió una vez y dijo con un tono de alegría tan escalofriante que aún me pone la piel de gallina: perfecto. Hoy los llevo a celebrar. Diego abrió la boca sin poder hablar. Marco quedó paralizado. Yo sentí frío en todo el cuerpo. No solo no estaba triste, estaba feliz. Como si alguien hubiera ganado la lotería, no como si una persona hubiera perdido la vida. Antes de que pudiéramos decir nada, nos metió en el coche y nos llevó a un centro de entretenimiento. Compró helado, fichas para los juegos, se tomó selfies y las subió a Facebook con la frase: el mejor día. Disfrutando la vida con mis angelitos. Y todavía tuvo el descaro de decirnos: como Clara murió,
su papá va a volver conmigo. Ya verán, la familia vuelve a ser feliz. Marco rompió a llorar. Y Diego por primera vez en su vida le gritó: ¿Qué te pasa, mamá? Clara fue más buena con nosotros que tú en toda tu vida. Ella explotó, pero ya no nos importaba. Ese celebrar fue tortura pura. Apenas llegamos a casa, Diego llamó a papá desde el teléfono fijo y le contó todo. Papá guardó silencio un largo rato y, con una voz que jamás olvidaré, dijo: hagan sus maletas. Voy para allá ahora mismo. En 2 semanas, papá presentó una solicitud para obtener la custodia completa y llevó todo lo ocurrido ante el tribunal. No solo habló de aquella celebración macabra, sino también de las pruebas que llevaba años guardando sobre el comportamiento inestable de mi madre, pruebas que antes había evitado mostrar porque quería protegernos. El proceso fue rápido. El juez concluyó sin rodeos que Alicia no estaba emocionalmente estable y que su casa era un ambiente perjudicial para el desarrollo mental de los niños. Un mes después, los 3 nos mudamos definitivamente con papá. Mi madre aún tenía derecho a visitas. Pero solo bajo supervisión. Y, en un giro irónico, fue ella misma quien, llena de rabia, renunció a ese derecho. Cuando yo tenía 13 años, Marco 16 y Diego 18, Diego fue el primero en decir que no quería volver a hablar con ella, ni siquiera por teléfono. Marco se mantuvo unos meses más, pero también terminó soltando la cuerda. Yo fui la última no porque la quisiera más, sino porque era la menor y siempre pensé que debía ser responsable. Hasta que entendí que estar cerca de mi madre significaba vivir bajo culpa, manipulación y esos comentarios dulces pero envenenados que te destrozan poco a poco. El día que cumplí 18, le envié mi último mensaje: no quiero seguir en contacto. Estoy cansada. No era odio. Era supervivencia. Si el episodio de celebrar la muerte de Clara rompió nuestra infancia, entonces la adultez llegó con otro conflicto inesperado: la novia de Marco, Sofía Delgado. Marco era el hermano más tranquilo, el que más aguantó, el más sensible. Y, a pesar de todo lo vivido con Alicia, él seguía siendo alguien capaz de perdonar, de confiar. Quizá por eso Sofía entró a su vida con tanta facilidad, como si él inconscientemente la hubiera estado esperando. Sofía tenía una belleza particular, no perfecta, pero cálida. Sus ojos siempre brillaban con curiosidad y su sonrisa tenía esa forma suave que te hacía creer que jamás lastimaría a nadie. Cuando Marco nos la presentó por primera vez, me alegré por él. Después de tantos años de miedo y falta de cariño, Marco merecía a alguien que lo amara de verdad. O al menos, eso creímos. Cuando la relación se volvió seria, Marco empezó a contarle a Sofía sobre nuestra infancia y la de los 3. Le habló de Alicia, de su control, de los insultos, de cómo nos usaba como trofeos para presumir su imagen de madre perfecta. Le contó también lo que había pasado el día que Clara murió. Recuerdo perfectamente la reacción de Sofía, asintió, y sonrió un poco. No era burla, pero sí esa sonrisa de quien piensa que tal vez exageras. A lo mejor tu mamá solo estaba intentando enfrentar las cosas a su manera, dijo. Quizá no quería que ustedes se pusieran tristes, por eso los llevó a divertirse. Diego estuvo a punto de lanzar la cuchara contra la pared, yo me quedé helada. Marco volvió a explicarle, con más detalle aún, incluso las veces que Alicia provocó escenas tóxicas usando a sus propios hijos. Pero Sofía seguía creyendo que éramos demasiado sensibles. Todas las familias tienen problemas, insistía. Pero cortar todo contacto así, es un poco extremo, ¿no? Marco guardó silencio. Y aunque no dijo nada, sabíamos que esas palabras le dolieron. No sé cuándo empezó exactamente, quizá al año de estar juntos, pero Sofía adoptó una especie de misión. Hola, es un placer ayudarte con nuestros servicios de voz. Elige el tono de voz que más te guste y comencemos juntos esta aventura creativa. Marco se puso pálido. Yo me quedé sin aire. Y Diego se levantó de golpe, como si le hubieran dado una descarga eléctrica. No, dijo Marco inmediatamente. Jamás. Pero Sofía no cedió. Comenzó a razonar como si estuviera hablando con niños tercos. Creo que las personas actúan mal cuando están dolidas. Pienso que tu familia necesita perdonar. La forma en que lo decía suave, pausada, casi paciente daba la sensación de que el problema éramos nosotros, no Alicia. El amor de Sofía por Marco era real, eso jamás lo negaré. Pero venía mezclado con una terquedad inquietante. Ella estaba convencida de que podía reparar algo que ya estaba completamente destruido. Marco amaba a Sofía. Pero en sus ojos volvía a aparecer esa mirada que solo había visto cuando mamá todavía tenía custodia, el miedo a perderse a sí mismo para complacer a alguien más. Yo sabía exactamente hacia dónde se dirigía todo esto. Y lo peor era que Sofía no entendía, o no quería entender. Ella estaba convencida de que, si conocía a Alicia, todo se resolvería. Creía que mi madre era una mujer incomprendida, víctima de un malentendido con sus 3 hijos ingratos. No tenía ni idea de que encontrarse con Alicia podía destrozarlo todo. Cuanto más quería Marco huir del pasado, más presionaba Sofía. Cuanto más le explicaba,
más insistía ella en que exagerábamos nuestro dolor. Cuanto más evitaba el conflicto, más ella apretaba. Era como tener una bomba colocada justo en el centro de nuestra familia. Y Sofía era quien sostenía el detonador. Pregunta al público, CTA, para vídeo, ¿tú qué piensas de Sofía? ¿Una novia ingenua que quiere reconciliar, o alguien que cruza límites por una fantasía propia? Si fueras tú, ¿permitirías que tu pareja se entrometiera en las heridas más profundas de tu familia? El día de la boda de Marco se suponía que sería el más bonito de su vida. La ceremonia sería en una iglesia antigua de piedra, con la luz filtrándose por vitrales de colores. El coro practicaba melodías suaves. Todo estaba listo. Nosotros, Diego, papá, algunos amigos y yo llegamos temprano para ayudar al novio a prepararse. Nadie imaginaba que una tormenta ya estaba esperando dentro. Al llegar a la entrada, me detuve en seco. Diego también. El ambiente, que estaba lleno de emoción, se congeló como si alguien hubiera apretado una mano gigante alrededor del pecho de todos. Nos miramos. Y luego miramos hacia adentro. Parpadeé, pensando que mis ojos me engañaban. Mamá. Su segundo marido. Y los 2 hijos pequeños que tenían juntos. Sentados en la primera fila. Erguidos. Con la cabeza en alto, como si fueran los invitados de honor del evento, sentí el estómago caer en un vacío helado. Diego fue el primero en reaccionar. No. No puede ser. Marco se va a derrumbar. Corrí hacia adentro, el corazón golpeándome el pecho. Papá venía detrás, intentando mantener la compostura, aunque estaba blanco como una hoja. Había pasado años protegiéndonos de la toxicidad de Alicia, y ahora ella estaba ahí, como un fantasma que creíamos enterrado. Los familiares de la novia también empezaron a murmurar. Varias personas miraban hacia nosotros, cuchicheando. El ambiente sagrado de la boda se transformó en un caos silencioso. Marco estaba en la sala de preparación, ajustándose la corbata, sin idea de lo que estaba pasando. Pero cuando vio mi cara, lo supo. ¿Qué pasó, Lucía? Yo tragué saliva. Tienes que sentarte. Marco no se sentó. Me miró fijamente. Dímelo. Respiré hondo. Sofía. Invitó a mamá. Marco se quedó inmóvil. 1 segundo. 3. 5. Hasta que murmuró, no puede ser. Ella me prometió que no se iba a meter más. Justo en ese momento entró Diego con el teléfono en la mano. Tienes que ver esto. Era el grupo de amigas de Sofía. Mensajes que daban ganas de estrellar el móvil contra la pared. Ya invité a la mamá de Marco. Va a ser el regalo de reconciliación perfecto. La familia es lo más importante. Él me lo va a agradecer. Lo hago por amor. Marco se agarró la cabeza, las manos temblándole. ¿Cómo pudo pensar que esto estaba bien? Yo no tenía respuesta. Porque Sofía jamás entendió o no quiso entender que Alicia no era alguien a quien reconciliar. Era una herida abierta. Una herida que nunca dejó de sangrar. Marco salió de la sala. Los padrinos lo miraron sin entender qué estaba pasando. Él caminó directo hacia la entrada de la iglesia, Diego y yo fuimos detrás. Cuando Marco vio a Alicia sentada en la primera fila, con las manos cruzadas sobre las piernas como si estuviera en un concierto, se detuvo. Su rostro se volvió completamente inexpresivo, la expresión de alguien que ha pasado muy por encima de su límite. Alicia lo vio, se levantó y abrió los brazos. Hijo. Marco se dio la vuelta al instante. Sin una palabra. Sin una mirada más. Sin una lágrima. Salió de la iglesia como quien huye de un incendio. Corrí detrás de él antes de que la puerta se cerrara. ¿A dónde vas, Marco? Él solo respondió 2 palabras, a casa. No a la casa nueva. No al lugar donde él y Sofía iban a mudarse. Sino a nuestra casa vieja, donde crecimos, donde él siempre se sintió seguro. Diego jadeó. Marco. ¿No vas a dejar que Sofía te explique? Marco nos miró a los dos y dijo algo que me recorrió la espalda como hielo. ¿Quién cree que hacerme daño es una forma de amar, no es alguien con quien pueda casarme? Apenas Marco se fue, Sofía empezó a llamar desesperada. Luego llegaron sus amigas, rogándonos que lo convenciéramos de volver. La familia de la novia estaba en shock, preocupada porque los invitados empezaban a marcharse. ¿Y Alicia? Ella se quedó en medio del pasillo central, fingiendo sentirse ofendida, llorando como si fuera la protagonista de una tragedia barata. Marco no volvió. Ni un segundo. El día de su boda. Terminó en un colapso total. Pero para nosotros, no fue una tragedia. Fue una liberación. Esa misma noche, mientras las luces de la iglesia seguían encendidas, los invitados se retiraban y las flores se marchitaban sobre los bancos, nosotros ya estábamos lejos. Volvimos directamente a la casa de papá, el único lugar donde Marco no se sentía traicionado. Marco casi no habló en todo el trayecto. Miraba por la ventana, las manos apretadas, los ojos rojos, pero sin llorar. Lo dejamos en paz. No era momento de consolar. Era momento de dejarlo respirar. Menos de 30 minutos después de llegar,
el teléfono de Marco explotó de llamadas. Mensajes, notificaciones, buzón lleno de audios. Y la persona que más insistía no era Sofía. Eran sus padres. Los mensajes decían cosas como: has humillado a nuestra hija delante de cientos de personas. Tienes que responsabilizarte por los gastos de la boda. Si no vuelves para continuar la ceremonia, te demandaremos por el dinero invertido. Hablaban como si Marco fuera el causante del desastre. Como si invitar a Alicia, nuestra madre tóxica, reconocida por un tribunal, fuera un detalle sin importancia. Marco leyó todo y dijo: ¿quieren dinero? Se los doy. Mientras no tenga que volver con Sofía. Papá le puso una mano en el hombro, firme, sin juzgar, solo apoyando. Los tíos de papá reaccionaron igual: furia, protección y apoyo absoluto. La tía Elena gritó por teléfono: tú no hiciste nada malo. Cualquier boda que invite a Alicia merece ser cancelada. El tío Roberto lo dijo sin filtro: yo he tenido miedo de Alicia toda mi vida. Hiciste bien en correr. Nadie culpó a Marco. Nadie le dijo que fuera más calmado. Nadie le pidió que sacrificara su paz para rescatar una relación ya envenenada. Marco nos miró y murmuró: gracias. Por creer en mí. Y Sofía, no hubo disculpa. Ni reflexión. Ni un entiendo lo que hiciste. El primer mensaje que le envió fue: pensé que te alegrarías al ver a tu mamá allí. Era mi regalo de boda para ti. Regalo. ¿Invitar a la mujer que destruyó su infancia? ¿La que nos manipuló, nos gritó y nos usó como objetos? ¿La que un juez declaró peligrosa? No sé si Sofía era ingenua, o peligrosamente obstinada. Marco no respondió. Ni una palabra. Ni un punto. Esa noche, nos sentamos en la sala, comimos pizza y bebimos agua en silencio, mientras el teléfono de Marco seguía vibrando sin parar, como si quisiera salir corriendo. Marco nos miró y dijo: no perdí una esposa. Evité una catástrofe. En ese instante entendí algo: Marco no estaba sufriendo. Marco estaba liberado. Y ese fue el verdadero punto de inflexión. Hola, es un placer ayudarte con nuestros servicios de voz. Elige el tono de voz que más te guste y comencemos juntos esta aventura creativa. Siento que Sofía va a intentar entrar a la casa, murmuró Marco. Diego asintió con fuerza: y no solo Sofía. Apuesto a que el marido de mamá vendrá a gritarle por abandonar a la novia. Nos reímos, pero era una risa nerviosa. Cualquier persona que conociera a Alicia sabría que ella era capaz de cualquier cosa con tal de llamar la atención y fingir ser la víctima. La mudanza de emergencia. Lo siguiente fue sacar todas las cosas de Marco del apartamento que compartía con Sofía. Diego empujó una caja de cartón con el pie. ¿Cuántos somos para esto? Esta noche, papá, nosotros 2 y 3 amigos de Marco. Suficiente para vaciar el departamento en 1 hora, dije. ¿1 hora? Sobran. 20 minutos, bromeó Diego. Marco levantó la vista. No tienen que apresurarse tanto. Yo lo interrumpí: no es por ayudarte. Es para que Sofía no aparezca y haga un escándalo. Marco suspiró, pero vi un brillo de alivio en sus ojos. Por primera vez en todo el día, parecía sentirse seguro. A las 8 de la noche llegamos al apartamento. Marco abrió con su llave rezando para que Sofía no estuviera allí. Por suerte, el lugar estaba vacío. Nos dividimos tareas: uno desarmó la cocina, otro recogió la electrónica, otro empacó la ropa de cama. Marco se quedó en medio de la sala, mirando todo como si fuera la primera vez. Todo esto. Se suponía que era mi futuro. Diego le puso una mano en el hombro: no. Esto es tu pasado. Y hoy escapaste de él. En menos de 1 hora llenamos los 3 autos. Los amigos de Marco no preguntaron nada, solo le daban palmadas en la espalda o soltaban chistes para aflojar el ambiente. Regresamos a la casa de papá y acomodamos todo en el cuarto viejo de Marco. Cuando dejamos la última caja, lo miré y sonreí: oficialmente, eres soltero otra vez. Marco se rió. La primera risa auténtica del día. Noche de guardia. Esa noche no dejamos a Marco solo ni un minuto. No porque temíamos que hiciera algo impulsivo, sino porque temíamos que Sofía hiciera algo impulsivo con él. Papá puso colchones en la sala, sacó mantas, preparó té caliente. Hoy todos dormimos aquí, dijo. Nadie sale. La escena nos recordó a cuando éramos niños y dormíamos juntos por miedo a las peleas de Alicia. Pero esta vez no era miedo. Era unión. Era protección. Comimos fideos instantáneos, vimos una película vieja de acción y dejamos que el teléfono de Marco vibrara sin parar en un rincón. Dentro de esa sala pequeña, Marco estaba rodeado de algo que Sofía jamás pudo darle: una familia que nunca lo traicionaría. Ese día, Marco perdió una novia. Hola, es un placer ayudarte con nuestros servicios de voz. Elige el tono de voz que más te guste y comencemos juntos esta aventura creativa. Cuando vio a Marco sentado en la mesa, soltó: eres cruel. Todo lo hice por tu familia.
Marco entrecerró los ojos, su voz fría como un cuchillo. Mi familia no necesita que hagas absolutamente nada. El padre de Sofía intervino. Humillaste a mi hija frente a más de 200 personas. ¿Sabes la vergüenza que esto nos trae? Diego soltó una carcajada seca. ¿Vergüenza? ¿Peor que invitar a Alicia a una boda? Dígame, ¿qué tan larga quiere la lista? Sofía pisó fuerte, temblando de frustración. Ustedes odian demasiado a su madre. Son una secta. ¿No ves, Marco? Solo quería sacarte de la influencia tóxica de esta familia. Esa frase fue como una chispa sobre gasolina. Marco se levantó de un salto. Ya no quedaba contención. Ya no quedaba esa mínima esperanza de que Sofía no lo hubiera hecho con mala intención. ¿Tóxica?, repitió Marco. ¿Invitaste a la mujer que convirtió mi infancia en una pesadilla? La madre que nos hizo escondernos en un armario porque temíamos que perdiera el control. ¿Y ahora dices que nosotros somos una secta? Sofía apartó la mirada, intentando mantener ese aire de falsa compasión. Yo solo pensé que si tu mamá te veía casarte, si tú la veías venir por ti, todo podría sanar. Marco se rió. Pero fue una risa amarga, rota. ¿Sanar? No entiendes nada. No me entiendes a mí. No entiendes lo que es una familia. No entiendes lo que es un trauma. Ella abrió la boca para rebatir, pero Marco la cortó, la voz afilada como una hoja. Eres la persona más falsa que he conocido. La habitación quedó muda. Creí que eras buena. Creí que eras noble. Pero la verdad es que solo querías jugar al papel de salvadora. Querías ser la heroína que cura a una familia que ni siquiera conoces. Hola, es un placer ayudarte con nuestros servicios de voz. Elige el tono de voz que más te guste y comencemos juntos esta aventura creativa. Hola, es un placer ayudarte con nuestros servicios de voz. Elige el tono de voz que más te guste y comencemos juntos esta aventura creativa. Solo ese nombre bastó para congelar el ambiente. Alicia bajó del coche como si estuviera asistiendo a una rueda de prensa. Llevaba un vestido rojo intenso, maquillaje tan dramático que parecía lista para subir al escenario de una obra trágica. Su esposo, Esteban, venía detrás, con los brazos cruzados y una expresión de guardaespaldas de una reina ofendida. Alicia vio el portón abierto y avanzó. No tocó el timbre. No esperó. No pidió permiso. Golpeó con fuerza el metal. Hijos. Soy yo. Tenemos que hablar. Ahora. Papá salió, bloqueando el paso como una muralla. Alicia, no vas a entrar. No gritaba. No estaba furioso, solo firme. Para Alicia, sin embargo, la firmeza ajena era siempre una invitación para actuar. Inmediatamente rompió en llanto exagerado, voz temblorosa de manera tan falsa que era casi ofensiva. Eduardo, ¿de verdad vas a tratar así a la madre de tus hijos? Solo quiero verlos. Solo quiero hablar con ellos. Miró alrededor, buscando a Marco, Diego y a mí. Marco, ¿dónde está mi hijo? ¿Por qué huyó de la boda? ¿Por qué me dejó en ridículo delante de tanta gente? Nosotros observábamos desde detrás del cristal, sin movernos. Papá solo respondió, vete, Alicia. Esto no te corresponde. Y Alicia cambió de personalidad en un segundo. Las lágrimas desaparecieron, su rostro se endureció. Señaló a papá con un dedo acusador, todo es tu culpa. Tú envenenaste a mis hijos. Tú hiciste que me odien. Tú me convertiste en un monstruo en su cabeza. Esteban intervino, inflando el pecho. Señor Eduardo, debería educar mejor a esos hijos malcriados. Hicieron sufrir a mi esposa. Ese Marco es un ingrato. Diego, que había estado detrás de nosotros todo el tiempo, ya no pudo contenerse. Abrió la puerta y salió. ¿Y usted qué derecho tiene a hablar de nuestra familia? Diego lo miró fijamente a los ojos, con esa voz baja pero cargada de autoridad. ¿Qué sabe usted de nuestra infancia? ¿Qué sabe de lo que ella nos hizo? ¿O solo escucha la versión de soy una pobre víctima que ella le cuenta? Alicia se llevó la mano al pecho, como si acabara de recibir un disparo. Diego, ¿así le hablas a tu madre? ¿Quieres romperme el corazón? Me duele. ¿Es que no me quieres nada? Diego soltó una carcajada. No de humor. La risa de alguien que ya no aguanta más. ¿Desde cuándo te duele el corazón? ¿Desde el día en que nos llevaste a celebrar la muerte de Clara? ¿O desde todas las veces que nos llamaste inútiles? ¿Quieres que te recuerde cada detalle? Alicia palideció. Apretó su pañuelo, y en sus ojos apareció ese brillo de furia familiar, el que siempre surgía cuando su teatro no funcionaba. Al no poder manipular a Diego, Alicia se volvió hacia Marco que acababa de salir al patio al escuchar los gritos. Marco, mi amor, tienes que creerme. Yo solo quiero lo mejor para ti. Huir de tu boda fue lo peor que me has hecho. Todos me miraban. Me moría de vergüenza. Marco la miró con una frialdad que me dio escalofríos. ¿Vergüenza? ¿Y yo qué? ¿Tuviste en cuenta cómo me sentí al verte sentada en la primera fila,
como si no hubieras destruido toda mi infancia. ¿Pensaste que ese era el momento para actuar? Alicia abrió la boca, pero Marco levantó la mano. Basta. No tuvo que alzar la voz. Sus palabras cortaron el aire. Si te quedas un minuto más, llamo a la policía. No estoy bromeando. Esteban dio un paso hacia adelante. ¿Cómo te atreves? Diego se colocó entre ambos, firme como una muralla. Inténtelo. La mirada de Diego hizo que Esteban retrocediera de inmediato. Alicia, viendo que todo su espectáculo había fracasado, soltó un suspiro dramático, se dio la vuelta y se marchó llorando y gritándonos que éramos unos hijos desagradecidos, crueles y malvados. Papá cerró el portón. Nos miramos en silencio. Marco murmuró: esta vez, me siento aliviado. Y por primera vez, entendimos una verdad definitiva: Alicia ya no tenía poder sobre nosotros. Pero lo que vino después fue peor. Después de esa confrontación caótica, todos pensamos que era el final. Que Sofía, la mujer a quien Marco había amado tanto, por fin comprendería que lo que hizo fue imperdonable. Que se alejaría, o al menos nos dejaría en paz mientras recomponíamos los pedazos. Pero no. Lo que vino después cruzó todos los límites. Una noche, mientras intentábamos distraer a Marco con una película, su teléfono no dejaba de vibrar. Al principio él lo ignoró, pero cuando apareció la notificación número 17, todas del mismo remitente, terminó abriéndola. Era Sofía. El primer mensaje tenía solo 3 palabras: estoy embarazada. Marco quedó paralizado. Diego le arrebató el teléfono, leyó por encima y nos miró con el rostro sombrío. Está jugando sucio. Marco se incorporó, la voz quebrada: no. Es imposible. Terminamos hace 2 semanas. No puede ser. Pero Sofía no se detuvo. Los mensajes siguieron llegando: no puedes abandonar a tu hijo. Tenemos que hablar. Puedo ser madre sola si tú quieres. Pero este bebé es tuyo. Cada línea era una puñalada dirigida al punto más vulnerable de Marco: su sentido del deber, su miedo a herir a alguien, incluso a quienes lo habían herido. Yo le tomé la mano: no dejes que te manipule otra vez. No esta vez. Marco respiró hondo y le escribió solo una frase: mañana vas conmigo al médico. A la mañana siguiente, Marco y yo fuimos juntos a la clínica. Sofía llegó tarde, sin maquillaje, con el pelo desordenado, una mezcla entre víctima triste y amenaza silenciosa. Al entrar en el consultorio, Sofía temblaba, tartamudeando: yo creo que estoy embarazada. Estoy segura. El médico comenzó a revisarla. 5 minutos de silencio se hicieron eternos. Y entonces dijo la frase que Sofía jamás quiso oír: no hay embarazo. Sofía se incorporó de golpe. No es cierto. Revise otra vez. Tiene que revisar otra vez. El médico, paciente, respondió: no hay signos de embarazo en ningún estadio. Marco cerró los ojos. No fue alivio. Fue dolor. Dolor por darse cuenta de que la última esperanza de que Sofía se detuviera acababa de morir. Al salir de la clínica, Sofía estalló en un llanto desgarrador, acusando como si Marco fuera culpable de una tragedia inexistente: no me creíste. Me estresaste tanto que perdí al bebé. Mataste a mi hijo. Marco simplemente dio media vuelta y se alejó. Y ahí fue cuando Sofía entró en su fase realmente peligrosa. La explosión en redes: esa misma noche, Facebook, Instagram y los grupos de amigas de Sofía estallaron. Ella publicó una avalancha de mensajes: me obligó a abortar. Estoy de luto por mi bebé. Un hombre cruel que oculta su verdadera cara. Incluso subió fotos en blanco y negro, como si estuviera de duelo. Pero lo que más enfureció a mi familia no fueron las mentiras, sino que Sofía estaba acusando a Marco de un crimen que jamás cometió, algo que jamás se le habría cruzado por la mente. El teléfono de Marco no paraba. Mensajes de apoyo. Mensajes de duda. Mensajes hirientes. Yo estaba por consolarlo cuando alguien se nos adelantó: Ana, la esposa de Diego. Si Sofía era drama, Ana era literalmente tormenta lógica. Ana preparó un email. Corto. Preciso. Con pruebas. Y lo envió a los más de 300 invitados de la boda. Adjuntó el informe médico que confirmaba que no había embarazo. Capturas de pantalla de Marco pidiéndole ir al médico. Conversaciones donde Sofía admitía que solo quería que Marco volviera. Un resumen claro del patrón manipulador de Sofía desde el inicio. Hola, es un placer ayudarte con nuestros servicios de voz. Elige el tono de voz que más te guste y comencemos juntos esta aventura creativa. Hola, es un placer ayudarte con nuestros servicios de voz. Elige el tono de voz que más te guste y comencemos juntos esta aventura creativa. Diego le sostuvo el hombro. Yo le tomé la mano. Era la primera vez en años que veíamos a Marco permitirse ser vulnerable, sin sentir vergüenza. Las semanas siguientes, entre terapia grupal y sesiones individuales, los 3 hermanos empezamos a tocar nuestras heridas viejas. No para reabrirlas, sino para entender que nunca fueron culpa nuestra. Y, curiosamente,
Cuanto más escarbábamos en el pasado, más unidos estábamos. Cocinábamos juntos cada noche. Jugábamos juegos de mesa. Veíamos películas. Y muchas noches simplemente hablábamos hasta las 3 o 4 de la mañana. Una familia que, por fin, estaba aprendiendo a respirar. Esas cosas tan simples, cocinar juntos, reír, hablar hasta la madrugada, eran cosas que jamás habíamos podido vivir de verdad. Nuestra familia. Por fin se volvió completa, de una forma que Alicia nunca pudo darnos. 3 meses después del drama del embarazo falso, Sofía reabrió sus redes sociales. Nadie se sorprendió, alguien como ella difícilmente puede permanecer en silencio mucho tiempo. Pero lo que publicó, eso sí nos heló la sangre. Comenzó a insinuar nuevamente que estaba embarazada. Esta vez no mencionó a Marco directamente, pero usó frases ambiguas: el padre del bebé, creo que todos saben quién es. No todos tienen el valor de asumir su responsabilidad. Seré madre soltera si es necesario. El muro de amigos en común se volvió un caos. Le llovían mensajes a Marco: ¿es verdad que la dejaste embarazada? Ella dice que el bebé es tuyo. Marco, necesitamos que aclares esto. Diego bufó: ¿es que esa mujer no conoce la vergüenza? Marco suspiró. Pero ya no estaba temblando, ni hundido. La terapia lo había fortalecido. No te preocupes. La verdad siempre sale. Y tenía razón. Una tarde, una amiga antigua de Sofía que antes la defendía a muerte le escribió a Marco: necesita saber esto, Sofía sí está embarazada. Pero el padre no eres tú. Es su jefe. Un hombre casado. Nos quedamos en silencio. No shock. Solo, claridad. Como si, por fin, todas las piezas sueltas encajaran. Sofía, que intentó atar a Marco con un bebé imaginario, ahora sí estaba embarazada. Y seguía usando ese embarazo como herramienta para manipular, atraer lástima y generar atención. Lo peor, seguía insinuando indirectamente que Marco era el padre. Cuando publicó: me ha abandonado por segunda vez. Algún día pagará por lo que hizo. Fue la gota que colmó el vaso. Marco tomó el teléfono, llamó a su abogado y dijo solo 2 frases: quiero demandarla por difamación. Es hora de que asuma consecuencias. El abogado, que ya conocía a nuestra familia por la historia con Alicia, aceptó el caso de inmediato. Cuando los documentos llegaron a casa de Sofía, su familia quedó en shock. La obligaron a volver a terapia, no para curarla, sino por miedo al escándalo. Sofía se derrumbó, lloró, suplicó borrar las publicaciones. Pero Marco no retrocedió. La perdoné demasiadas veces. Y estuve a punto de perderme a mí mismo. Por primera vez, Marco se eligió a sí mismo, y no a la persona que lo había herido. Pasaron meses de tormentas consecutivas: la boda destruida, el embarazo inventado, las confrontaciones, y por fin nuestra familia empezó a sentir algo que siempre nos fue negado: paz. No una paz impuesta, sino una paz que construimos con nuestras propias manos. Hola, es un placer ayudarte con nuestros servicios de voz. Elige el tono de voz que más te guste y comencemos juntos esta aventura creativa. Al verlo así, todos lo supimos: papá, por fin, había encontrado a la persona correcta. Hola, es un placer ayudarte con nuestros servicios de voz. Elige el tono de voz que más te guste y comencemos juntos esta aventura creativa. Diego y Ana, después de años de intentarlo, finalmente adoptaron a una niña de 2 años llamada Sofía. El día que la llevaron a casa, la pequeña llevaba un gorrito de lana enorme y abrazaba a un osito viejo y desgastado, con esos ojos gigantes que parecen absorber el mundo. Diego, el hombre que siempre fue reservado, fuerte, sólido como una roca, rompió a llorar en cuanto la tomó en brazos. Nunca permitiré que te pase nada malo, dijo con la voz temblorosa. Ana le besó la frente, y la madre biológica, que había leído todo el historial familiar, solo tomó la mano de Diego y le susurró: hagámoslo bien. Como personas que realmente saben sanar. La pequeña Sofía se convirtió en una lucecita dentro de una casa acostumbrada más a las voces graves de 3 hermanos que a las risas de una niña. Nos unió de una manera inesperada. Cada uno de nosotros quería ser un lugar seguro para ella. Solo una tarde tranquila, en la azotea de nuestra vieja casa, donde tantas lágrimas habían caído alguna vez, Laura dijo que sí de inmediato. Y la sonrisa de Marco, esa sonrisa era la que habíamos esperado durante años. 1 año después, se casaron en una ceremonia íntima, pequeña, cálida. Nadie huyó. Nadie lloró por dolor. Nadie actuó como víctima. Solo Marco, ese Marco que un día tocó fondo firme, feliz y libre. Pero quien crea que Alicia después de todo se detuvo, está claro que nunca ha conocido a alguien como ella. Algunas personas se detienen cuando entienden que han hecho daño. Otras se detienen por cansancio, pero Alicia pertenecía a una categoría rara: no se detiene nunca, y hará lo que sea para mantener el poco poder que cree que le queda. Y entonces encontró un truco nuevo: el show del cáncer. Una y otra vez, la primera vez que Alicia anunció que tenía cáncer fue un jueves por la tarde. Llamó a Diego, con una voz temblorosa, casi teatral: hijo, tengo cáncer de tiroides, el médico dice que no me queda mucho.
Diego se asustó de verdad. Nos llamó a todos. Papá salió corriendo, casi subido al coche. Pero cuando preguntó en qué hospital estaba, Alicia respondió: aún no fui al médico, pero lo siento en mi cuerpo. Se hizo un silencio tan pesado que hasta el viento pareció frenarse. Una semana después, publicó en Facebook la foto de una prueba de embarazo, diciendo que era un examen de cáncer de estómago. Cuando la gente preguntó, empezó a bloquearlos uno por uno. 15 días después, Alicia anunció que tenía leucemia aguda, sin informes, sin medicación, sin citas médicas. Incluso subió un post dramático: mis hijos me han abandonado mientras lucho contra la muerte. La gente comenzó a sospechar. Hasta que una amiga de Rita comentó: ¿qué tipo de cáncer tienes? Soy enfermera, puedo ayudarte. Alicia la bloqueó en 5 segundos. El barrio entero empezó a murmurar. Y sus teatros de enfermedad dejaron de funcionar. Acosar a Rita y ser expuesta públicamente. Como ya no podía manipularnos a nosotros, Alicia encontró un nuevo blanco: Rita, la pareja de papá. Le mandaba cartas. Le enviaba correos. La llamaba a las 3 a.m. Incluso escribió a los familiares de Rita cosas como: Eduardo es un hombre violento, arruinó mi vida. Rita, que es la mujer más paciente que he conocido, intentó ignorarla. Pero la situación cruzó un límite cuando Alicia apareció frente a su trabajo con un cartel hecho a mano: Rita está destruyendo mi familia. Me robó a mi esposo. Seguridad tuvo que intervenir. Rita salió finalmente y dijo, con una calma impresionante: señora Alicia, usted está divorciada desde hace más de 15 años. Yo no le he robado nada, y si vuelve a venir, llamo a la policía. Alicia miró alrededor y vio decenas de teléfonos grabando. Pero en vez de detenerse, gritó: tú no entiendes el dolor de una madre. No entiendes cómo me quitaron a mi familia. Un empleado grabó todo y lo subió a Facebook. El vídeo voló. Uno de los vecinos comentó: ella no fue víctima de nada, simplemente la vida la dejó atrás por su propia manera de ser. Con ese comentario viral, la campaña de lástima de Alicia terminó oficialmente. Infiltrándose en bodas y funerales, Alicia siempre creyó que tenía derecho a aparecer en cualquier evento familiar, aunque nadie la quisiera allí. Cuando Marco se casó con Laura, Alicia llegó como si fuera invitada de honor a pesar de que nadie le había dicho dónde sería la ceremonia. De algún modo averiguó la hora, el lugar, y se presentó en la puerta de la iglesia con un vestido blanco largo, como si fuera la segunda novia. Rita se plantó frente a la entrada. Diego se colocó a su lado. 2 murallas humanas. Alicia gritó: ustedes me faltan el respeto. Una madre tiene derecho a asistir a la boda de su hijo. Marco escuchó los gritos, salió y la miró durante unos segundos antes de responder: no, mamá. Yo invité a quienes me aman, no a quien me hizo temer tanto que no pude dormir por años. Alicia se quedó helada. Luego lanzó un grito desgarrador, se abalanzó sobre Rita. Y los guardias terminaron sacándola del lugar. La boda siguió adelante, sin que nadie volviera a pensar en ella. Y como si fuera un patrón inevitable, Alicia también intentó colarse en el funeral de mi abuela. Se plantó en la puerta del salón funerario, llorando a gritos: déjenme verla por última vez. Pero mi abuela, en vida, había dicho con toda claridad: cuando Tao Chet, Dung Cho no ven manden, que Tao Chet, Dung Cho no dengan, nosotros respetamos su voluntad. Seguridad volvió a sacarla. Alicia chilló, nos llamó monstruos sin corazón, pero nadie volteó a verla. Alicia siguió existiendo. Sí. Pero solo como un eco lejano de una pesadilla pasada. Y esta vez, nadie le tenía miedo. La secta Jiadin Jiaofai desde afuera, nuestra familia siempre pareció extraña. Tenemos reglas propias, tradiciones raras, historias que suenan a telenovela. Por eso los 3 Marco, Diego y yo bautizamos nuestra familia con un nombre mitad broma, mitad verdad: la secta. No porque fuéramos raros o secretos, sino porque habíamos sobrevivido gracias a algo casi religioso: lealtad absoluta, unión inquebrantable, y jamás abandonar a los nuestros. La vida de Marco, y Marco ahora tiene su propio hogar con Laura, la primera mujer que lo hizo sentir seguro, sin tener que ponerse una armadura emocional. La boda de ellos fue pequeña, íntima, preciosa: velas doradas, música suave, sonrisas sinceras. Nadie huyó. Nadie hizo drama. Nadie intentó arreglarlos. Solo Marco, el hombre que alguna vez tocó fondo, de pie, feliz, libre. Diego y Ana están ocupados con su pequeña Sofía, esa niña que corre por el patio como un ángel con motor, llenando cada reunión familiar de risas. Y yo, Lucía. Sigo siendo la hermana menor escandalosa, que se mete en los asuntos de sus hermanos, pero que recibe amor sin condiciones. Nuestra familia nunca fue perfecta. Pero por primera vez en mi vida, puedo decir, estamos viviendo la palabra familia de verdad. Papá y Rita, una segunda oportunidad. Papá y Rita viven juntos en una casita cerca del mar. Cada fin de semana vamos a verlos con comida, parrilladas, juguetes para los gatos y perros, y toneladas de risas. Rita nunca intentó reemplazar a nadie.
pero se convirtió en algo que nunca habíamos tenido, una adulta emocionalmente sana, que sabe amar sin pedir nada a cambio. Papá dice que nunca se ha sentido tan ligero, tan en paz. Volvió a pintar paisajes, a arreglar muebles, a cuidar el pequeño jardín detrás de la casa. Y todos lo vemos y sabemos, papá, por fin, está fuera de la sombra de Alicia. Y por primera vez, realmente respira. ¿Y Daniela? Daniela, la mujer que un día puso la vida de Marco patas arriba, sigue flotando en el borde de su propia existencia. Después del escándalo, la demanda y todas las mentiras expuestas, Daniela se convirtió en un tema que la gente evita. Se quedó embarazada de un hombre casado, y aún así seguía intentando arrastrar a Marco con mensajes autocompasivos: nadie me entiende. Él siempre será mi gran amor. Si Marco me hablara, todo sería diferente. Pero ya no importa. La sociedad dejó de creerle. Su familia estaba agotada de apagar incendios. Sus amigos comenzaron a evitarla. ¿Y Marco? Marco ni siquiera volvió la cabeza. Ella podía obsesionarse con él dentro de su propia mente, pero ya no podía alcanzarlo. Él había seguido adelante. Y Daniela se quedó allí, detenida en un capítulo cerrado para siempre. Ahora, mi familia se enfoca en lo único que siempre nos salvó de todas las tormentas: la alegría que creamos nosotros mismos. Tenemos noches de Halloween ridículo, con disfraces tan exagerados que Sofía se cae al suelo de risa. Karaoke hasta las 2 de la mañana, donde papá canta fuera de ritmo y Diego intenta rapear en inglés. Parrilladas de fin de semana, con Marco como chef oficial y Rita preparando el postre. Mañanas lentas con nuestros 3 gatos, un perro y un enorme acuario que Ana compró porque Sofía adora los pececitos que nadan. Nuestro proyecto de renovar la casa antigua, pintando cada pared, tirando los recuerdos oscuros y reemplazándolos con colores más brillantes. Y lo más importante, nadie menciona a Alicia. Nadie se asusta cuando suena el teléfono. Nadie teme al futuro. Cortamos ese lazo tóxico por completo, no desde el rencor, sino desde la madurez. No queríamos ganar. Solo queríamos paz. Y finalmente, la logramos. ¿Y tú? ¿Qué opinas del viaje de la secta? Si te tocara, ¿tendrías la fuerza de cortar lazos con familiares tóxicos para protegerte? Cuéntanos en los comentarios. Tu historia podría darle valor a alguien que lo necesita.